Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de lo que son algunas enfermedades tapetorretinianas. Cuando hablamos de enfermedades tapetorretinianas nos estamos hablando a retinopatías o distrofias maculares hereditarias. Entre ellas la más común es la retinitis pigmentaria y abarcaremos un poco acerca de su tratamiento con lo que es una cámara hiperbárica. Mi nombre es Musa Abraham, soy médico residente de la Escuela Superior de Oftalmología. Pues hablando de la retinosis pigmentaria, pues es un grupo de trastornos retinianos hereditarios, clínica y genéticamente heterogéneos. Se caracteriza por una disminución progresiva, difusa de los fotorreceptores, predominantemente de los bastones, con lo consiguiente una degeneración de los fotorreceptores y de los conos del epitelio pigmentario retiniano. Aquí hay una discapacidad visual, suele manifestarse como una ceguera nocturna y pérdida progresiva del campo visual. La retinosis pigmentaria puede presentarse de una forma aislada o típica o asociada a una enfermedad sistémica. También para mencionar los factores de riesgo, no se conocen los factores de riesgo de la retinosis pigmentaria, aparte de la predisposición genética. La retinosis pigmentaria puede presentarse como un trastorno esporádico aislado o heredarse autosómicamente dominante o autosómicamente recesivo o ligado a cromosoma X. Muchos casos se deben a la mutación del gen de la rodopsina. La retinosis pigmentaria también puede estar asociada a ciertos trastornos sistémicos que suelen ser autosómicos recesivos. Existen muchos genes asociados con la retinosis pigmentaria para los cuales un paciente puede someterse a pruebas genéticas. Hay una asociación con el gen RPE65 y es importante ya que actualmente existe una terapia genética eficaz disponible para estos pacientes. Hablando de lo que es la patología en general, pues los estudios histológicamente sugieren que la retinosis pigmentaria resulta de un defecto primario de los fotorreceptores, conos y también lo que son los bastones. Los hallazgos patológicos de un ojo enucleado en un paciente con retinosis pigmentaria autosómica recesiva mostraron que los segmentos externos de los conos y bastones estaban acortados y desorganizados en el mejor campo de visión del paciente, mientras que en el área de pérdida visual hubo una pérdida total de segmentos externos y una disminución en el número de los fotorreceptores. Se encontraron dos tipos de células pigmentarias invadiendo la retina: células típicas del EPR que migraban lejos de la capa del EPR y células similares a macrófagos que contenían melanina. Se pensó que estos cambios eran una respuesta reactiva al daño de los fotorreceptores porque el epitelio pigmentario parecía relativamente normal morfológicamente. En áreas de afectación temprana, los fotorreceptores pues en otro pues se describió que los hallazgos histopatológicos en 10 pacientes con retinosis pigmentaria autosómica dominante, incluyendo los segmentos externos mal organizados, acortados o ausentes con segmentos internos acortados. En 3 casos se encontraron cuerpos de inclusión y o remolinos membranosos citoplasmáticos perinucleares. En cuanto a la genética molecular, se han manejado más de 100 loci genéticamente de lo que causan retinosis pigmentaria. Se caracterizan aquellos que afectan la cascada de fototransducción, o sea, el ciclo retinoide, y la estructura del fotorreceptor y sus funciones biológicas. Las causas conocidas más frecuentes son mutación en el gen de la rodopsina, mutaciones en el gen USH2A, que es una estructura del fotorreceptor, una RPG, mantenimiento de los cilios o células ciliadas. También vamos a tener que alrededor de los 50% de los casos tienen una base genética molecular desconocida y existe un tratamiento genético para los defectos en el gen RPE65.
En cuanto al diagnóstico, pues se establece cuando se presentan los siguientes hallazgos. Hay una afectación bilateral, también puede ser asimétrica. Hay un deterioro de la visión nocturna y una pérdida de la visión periférica. Una disminución de los bastones, evidencia por un umbral final de bastones elevados en la adaptación a la oscuridad y a respuestas de los bastones en la prueba de electroretinografía que están reducidas en la amplitud de la onda B y prolongadas en el tiempo implícito o son especialmente indetectables. Hay una pérdida progresiva de la función de los fotorreceptores. En el examen físico de los signos vamos a tener una triada clínica. Tenemos una atenuación arteriolar, cambios pigmentarios retinianos que son espículas óseas y lo que es la palidez seria del disco. Los cambios pigmentarios se presentan en la periferia predominantemente poblado por los bastones. Signos comunes son células vítreas, despigmentación y atrofia de BPR, cataratas subcapsulares posteriores, lesiones maculares quísticas, hay errores refractivos como la que es miopía y astigmatismo. Los síntomas, pues problemas de visión nocturna, una restricción progresiva de la visión periférica y una visión en túnel en etapas posteriores de la enfermedad. El procedimiento diagnóstico, pues vamos a tener que la electroretinografía mide el potencial eléctrico generado por los conos y bastones tras un estímulo luminoso y esencial para el diagnóstico de la retinosis pigmentaria. Los parámetros más importantes que miden son las amplitudes de las ondas B y los tiempos implícitos. En las primeras etapas de la enfermedad se observa una reducción de las amplitudes de las ondas A y B, pero el tiempo implícito puede estar prolongado o normal. Los pacientes en etapas avanzadas presentan un electroretinograma indetectable. También vamos a tener una adaptometría a la oscuridad, que el umbral de visual es la intensidad mínima de la luz que estimula los bastones o los conos para provocar una respuesta subjetiva. La adaptometría a la oscuridad mide el umbral absoluto de los bastones en intervalos de tiempo determinado a medida de la retina se adapta a la oscuridad. En la retinosis pigmentaria el umbral absoluto de los bastones aumenta y la adaptación a la oscuridad suele ser prolongada. Esta prueba suele ser útil para detectar diagnósticos tempranos. Luego vamos a tener el campo visual, que la perimetría cinética por perímetros de Gottman muestra características un escotoma anular en la periferia, medida del campo visual. Este suele comenzar como un grupo de escotomas aislados unos 20 grados de la fijación y gradualmente se fusiona para formar un anillo parcial seguido de uno completo. El borde exterior del anillo expone con relativa rapidez hacia la periferia, mientras que el borde inferior se contrae lentamente hacia la fijación y los pacientes suelen tener una buena visión central. Una pequeña isla central, pues una visión en túnel donde hasta 50-60 años. Luego vamos a tener el electrooculograma, que mide el potencial de reposo entre la córnea y la retina y la función del epitelio pigmentario de la retina, de los fotorreceptores. Suele ser anormal en la retinosis pigmentaria, sin embargo el electroretinograma se considera una prueba más sensible para detectar la función de los fotorreceptores y por lo tanto no se realiza de forma rutinaria. La tomografía de coherencia óptica es una herramienta rápida, económica y ampliamente disponible para detectar lesiones maculares quísticas de la membrana epirretiniana y el síndrome de tracción vitreomacular, observado en algunos pacientes con retinosis pigmentaria y una disminución de la visión central. Un estudio también mostró un adelgazamiento leve de la capa interna de la retina y un adelgazamiento severo de la capa externa. También pues la angiografía con fluoresceína es una buena opción. Las pruebas de laboratorio pues son útiles para confirmar el diagnóstico. Unas pruebas serológicas difíciles, concentración sérica de ornitina, relación ornitina-serina y concentración de ácido fitámico. También el diagnóstico diferencial le vamos a tener una atrofia girada, coroidemia, distrofia de conos y bastones, sífilis o rubiola, toxicidad por la cloroquinas, neuroretinitis subaguda unilateral difusa y una maurosis congénita de Leber. El tratamiento general: vitamina A en dosis alta, ácido decoxaenoico, luteína, acetazolamida oral, dorzolamida y brinzolamida, esteroides intravítreos y anti-VEGF. Y el tratamiento con oxígeno hiperbárico se ha utilizado durante los 50 años para afecciones como la enfermedad por descompensación y cicatrización de heridas. La retina tiene más altas de consumo de oxígeno en todos los órganos.